Bueno, feliz día. Estamos aquí hoy con Gina, que es una egresada de la última generación culminada de Vitafori. Gracias, Gina, por estar aquí. Bienvenida. Hola. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre ti, quizás sobre antes de... No, espérate, esto lo podemos cortar. Que nos cuentes un poco sobre ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Y luego, si me puedes contar sobre cómo estabas antes de Vitafori en este día a día, ¿no? Como qué era lo que más te costaba o te hacía sentir estancada, cuál era como tu mayor frustración, problema, cualquier cosa que tú sientes que estuviese afectando tu calidad de vida antes del programa. Ok. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gina Bayo. Pues trabajo en mi tienda con mi hermana. Soy mamá de dos niños, un varoncito de 10, una niña de 5. Y pues antes de Vita40, lo que yo sentía que me tenía como más abrumada era el tema del sueño. O sea, siento que ya después de que nació mi primer hijo, nunca mi sueño fue igual, pero pues yo estaba al principio pues muy resignada de que yo pues quería que mis hijos fueran lactancia, entonces yo me despertaba, todo, pero conforme fueron pasando los años, ya mi hija tiene 5 años, y yo sentía que yo decía, bueno, nunca voy a poder dormir de nuevo y era algo que me afectaba en general en mi desempeño a lo largo del día. O sea, cuando ya salía del trabajo y me tocaba ir pues a la casa y hacer la rutina de sueño de ellos y demás, o sea, era como que gateando, me sentía súper fuera, o sea, sin energía. Yo en las mañanas usualmente suelo tener más energía, o sea, a veces me aguantaba, o sea, tenía a veces ánimos de hacer ejercicio, tenía ánimos pues de hacer las cosas, pero era como un tanque de gasolina que se va vaciando. Y eso era algo que a mí me tenía como que muy preocupada porque también, o sea, trataba de hacer cosas, pero no, o sea, no eran como consistentes o no eran a largo plazo que me funcionaban. O sea, a veces se trastocaba una salida en la noche y ya era como que un drama que generaba para Claro, mí. como que no había gasolina o que llegaba la falta de energía ahí a apoderarse del... Y entonces me quedaba, pues siempre ese era como o sea, mi talón de Aquiles, lo que yo decía. O sea, por ejemplo, yo tenía algo y yo dije, bueno, voy a tomar una siesta, pero aún así no sentía que cambiara la realidad. Entonces es lo que yo siempre a veces pienso como en hitos de mis hijos. Yo decía, esta man ya cumplió 5 años, ya viene. Y pasaban los meses y fue que no puede ser. Entonces, pues más que nada el sueño era lo que a mí era como que mi prioridad número uno de volver a lograr mejorarlo, porque yo sabía que el sueño era la base para muchas otras de las cosas que me hacían falta. Porque, por ejemplo, siempre tenía el tema de que bajé de peso, pero me quedaba estancada. Y me quedaba estancada y sin energía. Estancada y sin energía. Entonces no podía, yo decía, no puedo hacer más ejercicio si ya me siento así. Entonces Ujú. también en todas las otras cosas que veía en las cuentas, entre toda la gran información que había que te decía que a veces cuando tú hacías ejercicio te generaba más estrés. Y entonces era como que, ¡ay, qué hago! Así que por eso, o sea, para mí la prioridad era el sueño, pero otras cosas que tenía era que estaba estancada y mi peso no bajaba a pesar de que trataba siempre de estar consciente de lo de la comida, hasta me puse en algunos momentos pues suplementos y cosas, entonces fue como que una cosa llevaba a la otra y como que se iba minando mi desesperación, pues. Entonces eso era más que nada lo que me ayudó pues a tomar la decisión, que me sentía muy cansada, que sentía que el peso estaba full estancado y me frustraba que yo decía, pero si yo sé bastante porque me encanta el tema de la nutrición, me encanta el tema de la suplementación, pero había como una pieza del rompecabezas que Que no lo faltaba. encontraba, no lo encontraba. Ok, bueno, gracias Gina. ¿Y por qué en esa, ya sabiendo algo, teniendo tanta información que no terminabas de entender, por qué elegiste este programa? O sea, ¿qué te hizo decir, bueno, voy a irme por aquí, a trabajar conmigo? Ok, bueno, mira, como te digo ya, yo soy freak de seguir gente, de saber, de información, o sea, me entusiasma mucho el tema de la alimentación y
también me encanta agarrar cursos, o sea, me fascina. A veces es de que Gina, termínalo, pero lo que me gustó de este programa en particular, por un lado que te conozco, que eso me pareció un plus, que muchas veces cuando agarras cursos como grandes, lejos, tú dices, o sea, lo que yo diga me lo va a responder un bot, lo que yo Ujú. diga me lo va a responder. Entonces, el hecho de conocerte y de ver todo el trabajo que tú has hecho, digo, desde que hacías sombrero, te conozco, Desde entonces, siempre. de siempre, entonces para mí fue como que, wow, qué interesante esto que estás hablando ahora, Susi, de la perimenopausia, que es justo lo que estoy sintiendo, entonces eso fue una de las cosas que me animó full, y también otra cosa que tu metodología, porque por ejemplo, yo sé que tienes otros mentores, pero yo amo, admiro muchísimo a Naila Norri y sé que tú también, entonces siento que ese tema de la mentalidad como que estábamos alineadas en que tú eres mucho de, hay que hacerse cargo. No es un tema de que por varita mágica se van a lograr, uno tiene que investigar y hacerse cargo y eso era algo que me gustaba. Entonces, eso fue algo que me gustó, que siento que fue como perfect timing para como yo me sentía y que, pues, Teníamos como esas mentalidades afines también. Y obviamente el conocernos, que siempre es un factor muy importante. No tanto conocer a la persona, pero de verdad confiar en la persona, porque tú sí, puedes tener un exacto. mentor que está en China, pero si tú realmente conoces su vida, su trayectoria de verdad, ¿no? Como un poco el detrás de cámara, que al estar ambas en Panamá y conocernos también podías, eso ayuda mucho a que la persona también pueda tener esa conexión, ¿no? Ok, Sí. ahora vamos a durante Vitafori, el proceso, los 3 meses, ejecución, aprendizajes. En esta parte me puedes contar cuál es como el aspecto más transformador, si es que hay uno en particular, em, algún módulo que te transformó más o no, puede ser que sea como que, ah, no, logré hacer todo el paso a paso y resultados concretos que tú sientas que hayas visto durante y ahora pues que hemos terminado las 12 semanas de Vitafori, que hayas visto en tu vida. Ok, bueno, a mí algo que me acuerdo que en la entrevista, creo que fue Grace, no sé con quién fue que la tuve, algo que yo tenía resistencia a agarrarlo eran las reuniones en vivo. Ujú. Porque yo, eso era algo que yo decía, no sé si lo voy a lograr, pero, o sea, a lo largo de el programa vi la potencia. ¿Me entiendes? O sea, yo al principio dije que no, yo lo quiero hacer por mi lado, que no sé qué. Y al principio no me conectaba porque me fui de viaje, después se juntó, no sé si fue carnavales o algo así, pero cuando empecé a reunirme, o sea, yo siento que yo fui como sobrepasando esa incomodidad que a veces me daba compartir con las demás personas, que es algo que creo que es mi propia personalidad. Sí, No sé, sí, yo decía, no, yo lo puedo hacer por mi lado, yo puedo hacerlo, pero me di cuenta de la importancia como que por semana mantenerme enfocada en desarrollar el módulo y no adelantarme. Porque también. eso fue algo que otras veces lo hacía como que no lo hacía semana a semana, sino que un día agarraba y veía 4 videos, te estoy hablando de otras cosas que he hecho, pues. Y siento que esto fue como que aguanta, toma pausa y concéntrate realmente en la semana. Me gustó también mucho el tema de que se empieza por mentalidad, que es algo que, pues, cuando uno está en ese momento que se siente como que tan angustiado, ¿tú crees que es? Dije, con esta pastilla, con esta comida ya me voy a sentir bien. Y no es o sea, sino que es un proceso que ya, o sea, en el fondo tú lo sabes, pero cuando estás desesperado, no, o sea, como que no estás prestando atención. Entonces, por eso necesitas a alguien que te lo vaya recordando y diciendo. Entonces, para mí, las reuniones en vivo fueron muy transformadoras en el sentido de que yo misma fui, o sea, saliendo de mi zona de confort y aceptando que sí eran necesarias y que sí eran valiosas y que sí me funcionaba. Porque me gustaba a mí, a fin de semana, o sea, el sábado era como decir lo que he logrado, decir cómo me he sentido Claro, y me ayudaba durante la semana a enfocarme en que, oye, no puedo estarme saliendo, o sea, porque también es algo que yo le digo a mis amigas que son unos años más jóvenes que yo soy la mayor en todos mis grupos, yo digo, no te adelantes, no te adelantes, pero eventualmente va a llegar el momento en el que tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo puedo dejar de tomar. Porque, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, el grupo cuando nos reuníamos, ay, que el vinito, que el trago, que no sé qué.
Y era como que siempre lo que yo le quería dar la vuelta y yo decía, no, yo voy a comer esto, yo voy a hacer esto y no hacía eso. Entonces cuando ya me tuve que comprometer a hacerlo, porque también en el fondo yo me sentía que no me estaba ayudando, como años anteriores que yo decía, esto es lo que me relaja, esto es lo que me ayuda. Entonces, haber empezado con ese módulo de mentalidad, que tú los comentaste, que después tú nos ibas guiando con los correos, con la información, era como que, o sea, si voy a hacer esta inversión de tiempo y de dinero, Exacto. ¿cómo no voy a poder un mes meterme en la alimentación que tú nos recomendabas? Que en ocasiones anteriores lo había hecho, pero dije un poquito aquí, un poquito acá. Entonces, acoplarlo de manera integral y responsable, pues, porque ya llega el momento que tú dices que si realmente tú te quieres sentir bien, tú te tienes que hacer cargo. No puedes seguir culpando a que tus amigas te invitan, a que tú, a que vas a Exacto. salir con tu esposo, o sea, hay un momento que, o sea, ya tú te tienes que O hacer cargo. como Y yo, cuando las personas yo les doy los reemplazos o comienzan algo con la alimentación, como que, ay, pero es que no sabe igual. No, claro que no. O sea, un traguito mocktail sin alcohol no va a saber igual a uno que con alcohol, ni te va a hacer el mismo efecto. Y si comes un reemplazo sin azúcar, no va a saber igual a lo que tiene azúcar normal. Pero ¿cuánto estás dispuesta tú a, y es, o sea, a mover un poquito los hilos, ¿no? Y es eso, o sea, cuando tú realmente lo ves, no desde lo que vas a perder, sino desde lo que vas a ganar, es lo que realmente te motiva diferente. Porque es que pasa mucho que a lo largo de décadas, porque ya son décadas que uno a veces crecía con la idea de que voy a hacer esta dieta para perder tantas libras, para que me quede el vestido, para poder ponerme el vestido de baño, para... Entonces, eso con varios años lo he ido mejorando y cambiando, pero es importante que veamos lo que ganamos. O sea, yo gané Claro. energía, yo gané mejor sueño. Entonces, eso para mí fue mucho más poderoso y decir, o sea, sí, siempre va a haber algo, pero o sea, un mes de el cambio o del shift es súper valioso, no es tanto comparado con todos los años de vida que tienes a veces sintiéndote mal. Y yo tuve Exactamente. una prueba durísima que tuve el cumpleaños de una amiga mía, pero bueno, lo logré porque mi esposo me apoyó, los dos estábamos con unos vasitos tomando agua Qué bello. y agua con gas y nos fue súper bien. Entonces, eso también fue como esas pequeñas victorias que lograba me iban dando más confianza y me iban dando, o sea, como que más tracción para lograr hacer otras Es cosas. como que tu cerebro te dice, yes, you can, o sea, tú sí puedes, aunque a veces nos da miedo como que yo voy a poder, y esa es una de las resistencias que tienen algunas personas, me dicen, tengo el dinero, tengo los momentos del día donde podría sacar para ver, tengo, pero no sé si yo, María Peña, voy a poder. Y ahí es donde yo les digo, no, eso es mentalidad, o sea, siempre vas a poder si tú te crees que vas a poder. Ok, y ahí en ese, como en esa línea, resultados concretos, por ejemplo, bueno, ya me dijiste que estás durmiendo mejor, más profundamente, que lograste y sabías también que había una relación con el alcohol y lograste hacer como el mes de antiinflamatoria a full, que bueno, esto no es ningún secreto, uno de los módulos es alimentación antiinflamatoria y hay otro que se llama alimentación antiinflamatoria flexible, o sea, la hacemos un poco más estricta un tiempo y luego les doy las herramientas para vivir con flexibilidad. Es decir, que no es que Gina no se puede tomar un trago más nunca en su vida, No, que sino toma que ella varios. va a elegir cuándo, cómo y dónde desde una posición mucho más empoderada de ella. No es que su cuerpo le dice que tiene que tomar todos los días y así. Entonces, aparte de esos resultados, por ejemplo, físicamente, en cuanto a la energía, lo que has notado con los entrenamientos, masa muscular, porcentaje de grasa, o sea, ya en físico, ¿has sentido algún cambio? Porque sí es un tiempo importante, ¿no? Los 3 meses de proceso. Pues sí, o sea, obviamente, usualmente cuando empiezas, es como que, sientes más a veces el momentum, pero, por ejemplo, yo sí tengo todavía esa mala costumbre de pesarme seguido. Me da Eh, risa. Yo creo que todas. Creo que ninguna botó la pesa como les pedí. o sea, se le había acabado la batería y yo dije, voy a dejarla sin batería. Y mi esposo, sí que compré la batería, yo dije, no, pero entonces ya sé que está ahí, me peso. Ahí está, ahí está. Pero, por ejemplo, yo me hice el InBody como a la mitad, pero, o sea, mi peso, por ejemplo, estaba en 144, 145, que yo sé que peso no es tan importante porque Ujú. varía Pero mucho de igual era acuerdo. como tu medidor. Para mí era mi mejor, y yo también soy de tomarme Ujú. medidas de cuerpo así, o sea, yo tengo mi cintita métrica desde hace como 30 años, o sea, siempre me mido, y para mí fue sorprendente
porque también yo tengo una boutique, yo trabajo con ropa, y o sea, yo soy súper consciente cuando la ropa, o sea, tú sientes que te queda apretada, y eso pasaba mucho en mi caso, que es algo que no había dicho, que yo tenía dolores normalitos, normalizados. O sea, no eran dolores tan fuertes, no eran dolores punzantes, eran dolores constantes que tenía en la espalda, en la planta del pie. O sea, a veces me hacía como que así, me daba hormigueo y era como que ya yo decía que era normal. Y también el abdomen, o sea, por más que yo no soy tanto de hacer abdominales porque tengo diástasis, pero sí hacía ejercicio y estaba la parte de aquí arriba alta. Ujú. O sea, cuando empecé la alimentación desinflamatoria, o sea, fue bajando. Siempre tengo la barriguita abajo, pero, o sea, la ropa, no es que soy una talla menos, es mi misma ropa, pero me queda mucho más cómoda. Claro. Entonces, en peso, he bajado de peso, creo que fueron unas 5 libras. Cuando me hice el InBody, o sea, por ejemplo, la parte donde más he bajado, porque no me he hecho el segundo, no me he hecho el segundo, no sé si he subido en músculo o qué, pero cuando me hicieron el InBody, el más mejor. Abajo de la barriga tienes cuadrito. Y dije, ¡ah! Me muero de emoción. Masa muscular en el abdomen tienes, por supuesto que tienes. Entonces, o sea, sí siento, por ejemplo, que ahorita logro hacer los ejercicios que me pauté. O sea, yo hago 4 veces a la semana, yo hago 3 veces con resistencia, o sea, de fuerzas en mi casa, lo Ajá, hago con una chica ahí que hago el ejercicio, y hago pilates una vez a la semana, la mayoría de las veces. me encanta. Entonces, pues sí siento que tengo mucha más energía porque logro dormir mejor. O sea, ya es algo como que el dormir mejor me permite tener mucha más energía para lograr hacer el ejercicio y también porque la forma en como me alimento, pues que comemos más proteína. A mí desde hace rato no me daba como que el antojo del azúcar que mucha gente a veces, pero sí también cuando me acuerdo que estuve durante la alimentación que creo que más era mental, que uno se sentía como que "Ay, tengo menos alternativas". Yo, por ejemplo, me compré el chocolate, este Lily que tenía, y lo iba comiendo y ese era como que mi snack dulce. Entonces, fui buscando alternativas para todo, porque algo que yo le tenía medio que resistencia era al queso, pero compré los quesitos estos veganos de Casaplanta que son riquísimos. Deliciosos. Publicidad no Y pagada, una delicia. sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue buscando como que ese tipo de alternativas. Es otro El esfuerzo que hay que hacer. también Es yogur de otro esfuerzo, o búfala, sea, o sea, como fui que buscando cosas porque no lo quería ver, como te dije, desde el castigo, desde la privación, sino que bueno, ahora entonces lo que voy a hacer es que voy a comer más variedad de cosas y también tener yo eso lo hacía desde antes, pero ahora como con más convicción de tener, por ejemplo, la lechuga picadita, un pico de gallo listo, tener un guacamole listo, o sea, porque a veces uno dice, es que no me alcanza el tiempo, y lo que pasa es que no administramos bien el tiempo y preferimos, cuando tú realmente te comprometes, o sea, tú ves que sí tienes el tiempo, pero faltaba, era como, tú sabes, ese punch. Y también pasa que cuando tú te vas, o sea, que no bajas, que estás estancado, que no duermes bien. Entonces es como que te toda la... frustras, te frustras. Te Ujú. frustra muchísimo, pero entonces ahora tú tenías como que siento yo como esa motivación, ¿no? De que estabas logrando algo por un tiempo determinado y de que tenías, o sea, como también el conocimiento, o sea, como la certeza de que cada semana tú nos ibas a ir guiando. Cuando Exacto. algo no funcionaba, tú nos guiabas y algo, y por ejemplo, también a veces escuchar al resto de las otras participantes que se metían, también te ayudaba, por un lado, a decir que no estás sola, que también o sea, puede Eso es pasar, tribu. o Ujú. sí, entonces, o ayudarla diciendo, hey, yo hago tal cosa, yo hago el batido así, yo hago no sé qué. Entonces, eso siento que también ayudó a que pues se pudiera lograr, pues, para mí, pues. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Gina. Y bueno, eh, ¿sientes que estos resultados positivos, esto que has conocido, que has logrado y conocido sobre ti en este tiempo, ha tenido un impacto positivo en tu vida, ya, en tu vida familiar, en tu trabajo, o sea, en tu día a día, en cómo llevas tu día a día? Bueno, siempre todo el mundo, mi hijo hace unos días me decía, dije, mamá, ¿cómo vas porque un día me cansé, o sea, dije, era súper tarde, súper de noche, y yo Ujú. es que hay que dormir, estoy cansada, y él me dije, pero mamá, ya no estás en el curso, eso te daba más energía. O sea, ya es la sociedad de que sí me Qué ve con más bello. energía,
y entonces se preocupa, dije, ya no estás en el curso, estás... Lideramos con el ejemplo, lideramos con el ejemplo. Dile que el curso se va a quedar en ti para el resto de la vida, porque lo puedes accesar, lo puedes volver a ver, pero además es algo que no se desaprende. Nada más que Es, hay días que sí estamos cansadas y agotadas. pero él estaba, y entonces todos la verdad que me han apoyado bastante. Por ejemplo, mi hija también van creciendo. Ella antes cuando me veía que yo hacía ejercicios, a veces como que se metía o que quería, pero ahora como que espera. Entonces, sí, yo siento que ellos están, mi esposo se involucró bastante en acompañarme, pero lo que yo siento que más lo disfrutan todos los demás es que tengo más energía Claro, y que también, o sea, porque ¿qué pasa? Cuando estaba, a veces no tenía suficientes horas de sueño, era más irritable, o sea, estaba más irritable yo. Entonces, creo que eso es lo que más ha beneficiado a todo el mundo alrededor mío, que dije, ah, Gina está contenta, exacto, Gina, no hay los Gina picos. está... Exacto, entonces eso para mí ha sido súper importante porque también es como algo que tú dijiste que me gustó bastante en el primer, que había que contemplar más las cosas, contemplar y a veces darse cuenta de las pequeñas victorias que van haciendo como un Sí, juego, o sea, como, sí. como una pirámide, porque a veces no somos conscientes o sea, cómo algo impacta a lo demás, pero cuando ya vamos disfrutando poquito a poquito las cosas, es como más poderoso, pues. Y no tiene que ser algo, dije, uy, súper, súper No es ya como, sí, porque llamativo, pero es algo como tú dices, dentro de ti, pues. exacto, poderlo ver, solo como con poderlo ver, en lugar de solo como de no ver lo que falta, que el cerebro siempre como que lo que falta, lo que no se logró, lo que necesitas, lo que todavía no, pero eso es evolución humana, pero hay que reentrenarlo un poco y ver lo que sí, y de ahí uno se va como armando de herramientas, ¿no? Pero bueno, Gina, para cerrar, si tú tuvieses que darle un mensaje a una mujer, más o menos con tu perfil, que esté pasando por algo parecido, que esté viendo este testimonio, que esté en un lugar parecido al que estabas tú antes, ¿qué le dirías a alguien sobre si vale la pena invertir tiempo? Porque eso es lo más importante, si te vas a comprometer con un programa, tienes que invertir algo de tiempo, no es un montón, creo que tú lo puedes decir, pero algo de tiempo y dinero en esa recuperación desde ella misma en un periodo de 3 meses. O sea, ¿qué le dirías? ¿Lo recomendarías? Un mensaje para esta mujer que te está viendo en este momento. Bueno, sí, yo la verdad lo recomendaría porque, o sea, para mí lo que siento que es lo más poderoso o lo más transformacional es el acompañamiento. Que muchísimas veces las personas que vivimos en una sociedad en la que hablamos siempre de que nunca tenemos tiempo y lo que pasa es que se nos va el tiempo porque estamos muy distraídos y entonces siempre nos queda esa como que ese sinsabor de decir, ¿será porque soy yo o será porque es lo que está alrededor mío? Entonces, cuando tú te comprometes con tiempo y dinero a hacer algo, aunque no logres al final los resultados 100% que te imaginaste al inicio, o sea, vas a valorar realmente la tranquilidad y la paz de lo que lograste. O sea, porque, por ejemplo, yo puedo decir, ay, yo quería al inicio del programa pesar 135 libras cuando Uy, terminaba. sí, las expectativas, las ¿Me expectativas. entiendes? O sea, yo estoy en 138 y, o sea, Maravilloso. siento que no fueron las 3 libras hasta que llegué, pero siento la diferencia en cuanto a mi capacidad. Y eso es algo que yo sé que muchas personas a veces no confían en lo que... Es que no, es que a mí me gusta comer tal cosa. El tema es, y eso es algo que dice bastante Naila, que yo creo que tú también lo dice, o sea, uno tiene que hacerse cargo realmente de lo que quiere. Y si Sí. tú, por ejemplo, tienes la capacidad para poder pagarlo, o sea, un tarjetazo y después lo financias, o sea, que lo puedes hacer y tienes ni siquiera es una hora, media hora de tu día, cuando tú lo ves en, por ejemplo, 168 horas, que es toda la semana, que tú no puedes dedicarte 30 minutos a ti, o sea, vuelve a preguntártelo. Replantéalo. Tienes que replantearlo porque, o sea, 168 horas lo tienes a lo largo de la semana. Yo sé que uno no puede decir que todos tenemos las mismas 24 horas, es cierto, no, Ujú. pero sí en una semana hay 168 y si tú tienes una hora para dedicarte a ti, vas a ver, o sea, un cambio bastante
importante e interesante en cómo te sientes. Y después, pues, cómo vas a salir al mundo a tratar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, whatever. Pero sí, yo siento que full recomendado y la verdad que a mí al principio era mi resistencia, ahora es como lo que más advocate, que dije, está cool reunirse Claro, yo los soy sábados. mega fan del grupo, de la tribu, y sí quiero como validar eso porque mucha gente me dice, ¿por qué no atiendes uno a uno y cobras un poco más y es un proceso personalizado? Mucha gente tiene como esa idea y les digo que ya lo hice. Tuve uno a unos y no se logran los mismos resultados que cuando la persona está en tribu. De hecho, de 4 personas que atendí, hicimos Vitafori juntas, solas, la persona y yo guiándola así en estas llamadas. Después les di acceso a Vitafori grupal porque sentía que se iban Ok. a beneficiar de la energía de la comunidad, de tener comunidad, de saber que hay otra persona igual, de saber que no es ella la única que le está haciendo, que no es fácil hacer un proceso, y eso también ayudó a que lograran otros resultados. Entonces, sí, yo pues amo esto también de la metodología, que sea en grupo, no grupos enormes, para poder yo darles como el acompañamiento al contenedor, pero que sí sean grupos donde se puedan apoyar unas a otras. Entonces, bueno, Gina, muchas gracias de verdad por este tiempo que le estás dando también a otra persona que te está escuchando ahora. Y mil gracias por haber hecho Vitafori. Y sé que no se va a quedar ahí en estos 3 meses, sino que lo vas a seguir aplicando. Y bueno, yo también siempre voy a ser tu coach, estoy a la orden para todo lo que necesites. Así Muchas que gracias. gracias, Gina.